Seguimos adelante en nuestra programación, seguimos adelante en nuestro programa en esta mañana de Vivir Sanlúcar, acompañándoles en la sintonía de Solucar Radio. Solucar Radio, emisora municipal de Sanlúcar. Y vamos a dar paso, que ya lo tenemos por ahí. Aparentemente en esa fotografía o en ese plano que nos pone Adriano Zarzuela, parece que está en el corredor verde. Claro, porque se ve ahí detrás. Es como metido entre la naturaleza, ¿no? ¿Qué tal, Adriano? Muy buenos días, caballero. Buenos días, Antonio. Aquí después de 2 semanas sin aparecer por la radio, la he echado muchísimo de menos, no creas, ¿eh? Pero que no se va nada, como tú bien has dicho, no se va el frío, no se va, pero es que tampoco se va la tos. O sea que es que de verdad que llevo más de 20 días, ¿eh? Y persiste la tos, así que disculparme si en algún momento pues me viene algo de tos. Pues nada, tú tranquilo, relajado, no te esfuerces demasiado en pronunciar y en vocalizar, porque nos va a llegar de la misma manera. Bueno, este es un tema también para analizar en el mundo de la ciencia. Parece que cada vez los virus, cada vez las bacterias son más resistentes a nuestras defensas, ¿no? Porque es verdad que ya digo que es impresionante. Además, si nos ponemos a leer o a mirar, Adriano, nos encontramos que cada año son virus más diferentes, más resistentes. La mayoría, los científicos y en el mundo de los laboratorios le ponen digamos, unos números, y cada vez hay mayor número de situaciones respiratorias, de gripes diferentes, la A, la B, la C, las bronquiolitis, en fin, que parece ser que es tremendo, ¿no? No sé quién Pues ha sí, echado pues sí, Antonio, sí, efectivamente el virus tiene una habilidad especial, los virus estos, una habilidad especial para mutar de un año a otro. Yo, la verdad, yo estoy vacunado, ¿eh? Y aún así, pues he pillado, supongo que con menos intensidad si no lo hubiera estado. Yo quiero creer eso. Pero que sí que efectivamente, Antonio, que sí, que el virus es muy sabio y sabe acomodarse a cualquier situación. Pues fíjate, el otro día con nuestro Jorge Limón, colaborador en el tema de la alimentación aquí en la radio, le preguntábamos sobre este tema que acabas tú de comentar, Adriano, es el tema de vacunarse. Claro, y es verdad que yo supongo que tiene mucho que ver las edades, las diferentes situaciones que ya vamos atravesando a medida que vamos cumpliendo edad y demás, las defensas ya no son las mismas y el organismo tampoco. Entonces yo le comentaba la recomendación desde el mundo de la alimentación y de la macrobiótica, y nos decía él que particularmente él no lo recomienda. Quiero decir, ¿por qué? Porque es verdad que hay mucha gente que se plantea vacunarse contra el tema de la gripe allá por octubre, noviembre, y nos dices que tú estás vacunado, sin embargo, te ha entrado con muchísima fuerza, pero tú dejas de entrever que posiblemente si no lo hubieras estado, hubiera sido todavía mucho peor, ¿no? Yo creo que sí, pero la verdad que no tengo conocimientos en el campo médico como para poder asegurártelo. Pero yo pienso que sí. Afortunadamente, si no, no lo recomendaría Claro. la sanidad, ¿no? Ya. Bueno, pues nada. Le voy a decir a Jorge que se vaya también a Cádiz y que se lo diga ya a los gaditanos. Bueno, Adriano, bienvenido de nuevo. Hoy traes un tema bastante interesante, curioso y en fin, apariciones, fantasmas, todo bajo el punto de vista de la ciencia. Así es, así es. Antonio, es que recuerdo que el último programa fue un programa demasiado denso, hablando sobre la partícula de Dios. Y entonces, pues, en fin, desde aquel momento pues estuve pensando, digo, bueno, vamos a hacer algo que sea un poquito más entretenido y más de lo que llega a la audiencia, ¿no? Pues nada, Antonio, el tema de hoy, como tú bien has dicho, es un tema que siempre es de actualidad. Y todos
Todos, absolutamente todos, hemos oído historias de apariciones y fantasmas alguna vez a lo largo de nuestra vida. Incluso algunos han creído ver algún tipo de fenómeno que parece que la única explicación lógica sería que se trata de una especie de aparición fantasmagórica. Hoy voy a comentar este asunto desde el punto de vista de la explicación que la ciencia da a este tipo de eventos. La creencia en fantasmas ha formado parte de la cultura humana durante siglos, con miles de personas afirmando haber tenido experiencias paranormales. Sin embargo, la ciencia no ha logrado encontrar pruebas concluyentes que respalden la existencia de fantasmas. En cambio, las investigaciones científicas sugieren que estos fenómenos podrían tener explicaciones más relacionadas con la psicología humana y la forma en que nuestro cerebro procesa la información. Investigadores como Christopher French, profesor emérito de psicología en Goldsmiths, en la Universidad de Londres, ha dedicado años a analizar estos fenómenos. Este señor sostiene que la mayoría de los encuentros con fantasmas son interpretaciones sinceras pero equivocadas de eventos naturales. Según su investigación, nuestro cerebro puede engañarnos para que percibamos cosas que no están realmente allí, creando la ilusión de presencias fantasmales. Amigos y amigas, vamos a ver antes que nada esa serie de circunstancias o características que acompañan lo que, según el testimonio de quienes afirman haber visto un fantasma, ha ocurrido en un encuentro fantasmal. Suelen ver la aparición de una especie de nebulosa, carente o no de forma humana. O también la aparición de una luz inexplicable que en algunos casos flota. Otras veces la sensación de que una extraña presencia se encuentra cerca. O la escucha de sonidos de extrañas frecuencias y de un origen inexplicable, pero perceptible. Incluso en algunos casos sienten un descenso en la temperatura. Y también otros sucesos extraños, como electrodomésticos y luces que se encienden o apagan por su cuenta, objetos que se mueven o se caen, o muebles que se abren y cierran sin que nadie los toque, entre otras tantas cosas. Hay ciertos fenómenos usualmente considerados como evidencia de actividad paranormal, que si bien no explican completamente ni una cosa ni la otra, son de sumo interés y pueden arrojar algunas luces al asunto, o que, viniendo al caso, nos pueden ayudar a terminar con algunos fantasmas. En el cine y la televisión lo vemos todo el tiempo. Los cazafantasmas llegan a la casa embrujada o al lugar donde se cree que hay un espíritu, sacan sus aparatos para captar actividad paranormal y analizan los campos eléctricos o magnéticos en busca de evidencias de la presencia de un fantasma. Lo cierto es que determinadas condiciones geológicas, el campo magnético terrestre y varios tipos de equipos electrónicos tienen mucho que ver con los cambios en los campos magnéticos y las inusuales fluctuaciones que se pueden registrar. Esto ocurre sobre todo en la noche, pues el viento solar interactúa con la magnetosfera de la Tierra en mayor medida sobre la parte de la misma que se encuentra a oscuras. Algunos investigadores creen que por la noche estos campos también pueden provocar efectos más intensos en el cerebro. Estos efectos en el cerebro han sido estudiados con sumo cuidado y se sabe que la estimulación eléctrica de ciertas partes del cerebro, como la circunvolución angular del encéfalo, puede provocar sensaciones muy particulares y leve paranoia, a veces descrito como si alguien detrás de nosotros nos persigue o nos imita. En algunos casos, alucinaciones e incluso hasta experiencias cercanas a la muerte. Amigos y amigas, existe un fenómeno conocido como punto frío,
que se refiere a un lugar determinado en el que la temperatura del ambiente desciende de forma considerable y que se tiende a considerar como un lugar en el que hay actividad paranormal. Si bien no existe un estudio científico que analice este hecho, generalmente se trata de una simple corriente de aire frío, fallos en la construcción y la ventilación de un lugar, un fallo en un sistema de aire acondicionado, o en algunos casos el responsable es algo tan simple como una chimenea o incluso una ventana mal cerrada. En lo que respecta al sonido, de cómo esto puede afectar a los humanos y la forma en la que se ha descubierto es mucho más real y aún más aterrador que creer en un fantasma. En el año 1950, Vladimir Gavronsky, un científico ruso nacionalizado como francés, llevó a cabo varios experimentos en cuanto a los efectos del infrasonido. Controlando la vibración de las tuberías que estaban en el laboratorio, notó que podía provocar en sus colegas toda clase de desagradables sensaciones, irritación, dolor e incluso provocar un sangrado en sus oídos. Así, Vladimir descubrió los efectos del infrasonido, un sonido con una frecuencia que en ocasiones puede ser tan baja como para que, a pesar de que no se escuche, sí se puede sentir. Luego de varias investigaciones, se logró determinar que la exposición a sonidos de entre 7 y 19 hercios puede inducir un estado de miedo, paranoia, temor, dolor e incluso pánico. A pesar de que se tiene evidencia científica de este hecho, igual hay quienes creen que justamente estos sonidos son emitidos por entidades fantasmales. En realidad, también se sabe que en todo el mundo, en todas las ciudades o incluso en la naturaleza, existen toda clase de fuentes de este tipo de sonido. Y hasta algunos animales son capaces de emitirlos. Por ejemplo, un tigre, cuyo rugido tiene una frecuencia de sonido de 18 hercios. Otras fuentes de infrasonidos son los aviones, volcanes, terremotos, meteoritos, las avalanchas, las tormentas intensas, las explosiones químicas y nucleares, los lanzamientos de cohetes o la aurora boreal, entre otros. Estas evidencias, sentirse vigilado, sentir frío, escuchar extrañas frecuencias o ver cosas inexplicables, entre otras, bien pueden considerarse como un cuadro de paranoia, quizás inducido por el sonido de sugestión o incluso de alucinaciones, entre otras cosas. No obstante, en lo personal, no tengo dudas de que cada caso tendrá sus variantes, y aunque personalmente no creo que exista algo como un fantasma, sí creo que debido a su relevancia histórica y cultural, vale la pena analizar a fondo el tema. Amigos y amigas, los fantasmas, cuyas historias tanto nos han fascinado, aterrado, confundido o, por qué no, emocionado, pertenecen a lo que se ha dado en llamar fenómenos sobrenaturales o paranormales. Es decir, que por definición pertenecen a un terreno ajeno a las leyes de la naturaleza y el universo observable, o más precisamente, ajeno a lo que la ciencia puede explicar. De modo que la pregunta de ¿qué dice la ciencia sobre los fantasmas? Esencialmente se responde sola: no existen. Son creaciones imaginarias que surgen de antiguos mitos, creencias y leyendas que persistieron y evolucionaron en gran parte gracias a la cultura popular. Pero no hay evidencia alguna que pueda probar su existencia real o la ocurrencia de alguno de los fenómenos asociados a ellos. Existen conceptos científicos tales como energía oscura o materia oscura, que son hipotéticos y no han podido ser plenamente demostrados. Pero a diferencia de lo que se califica como paranormal y de los fantasmas en particular, estos conceptos se desprenden de observaciones empíricas y una abundante información obtenida mediante el método científico.
Los fenómenos fantasmales, entendidos esencialmente como manifestaciones de un alma o espíritu que puede aparecerse en el mundo de los vivos, no cumple con uno de los pilares del método científico, que es el principio de falsabilidad, que no es ni más ni menos que la capacidad de una teoría o hipótesis de ser sometida a potenciales pruebas que la puedan contradecir. Así que, al abordar el tema de los fantasmas desde la ciencia, ha sido siempre desde el escepticismo, intentando aplicar el método científico para llegar a una explicación racional de los presuntos fenómenos paranormales. La conclusión ha sido casi siempre la misma. Los relatos sobre fantasmas son o bien bromas y engaños o interpretaciones equivocadas de fenómenos perfectamente naturales. En algunos casos, a lo sumo, puede ocurrir sugestión u otros procesos cerebrales que convencen a una persona de haber experimentado un fenómeno sobrenatural, de haber visto un fantasma. En definitiva, siglos de investigación científica no han arrojado evidencias científicas sobre los fantasmas, lo que ha llevado al consenso en la comunidad científica de que los fantasmas no existen y que disciplinas como la parapsicología son, sin duda alguna, pseudociencias. Es cierto que muchos han intentado contactar con espíritus y han contado historias de fantasmas, pero seguro que muchos de nosotros no hemos visto ninguno en toda nuestra vida. Hay cientos de fotos de supuestos seres sobrenaturales, relatos de personas que lo han vivido y algunos que aseguran que es algo corriente. Cuando se trata del más allá, es difícil saber qué es cierto, pero está claro que debe buscarse una opinión científica. Es por eso que frente a la búsqueda de una razón para que algunas personas vean fantasmas, aquí tenemos una posible respuesta desde la psicología. Y es que resulta que no es tan raro que las personas sientan una presencia sensorial, como la llaman los psicólogos, cuando están en un momento de estrés o desesperación. Además, suele pasar cuando la persona se encuentra sola o aislada y debe lidiar con un ambiente desconocido. Puede suceder cuando hay cambios atmosféricos o falta incluso de oxígeno. Las últimas investigaciones encontraron que la estimulación de ciertas zonas del cerebro puede ser la causante de que veamos fantasmas. Por otro lado, el psicólogo Peter Sudfeld asegura que tiene que ver con la forma en que prestamos atención a nuestro entorno. Generalmente sentimos todo lo que nos rodea, pero cuando nos topamos con algo que no conocemos, nos es difícil procesar la información y comenzamos a sentir que es desconocido o sobrenatural. Lo mismo ocurre si no hay mucho cambio en el ambiente. Si un lugar se mantiene igual por mucho tiempo, comenzaremos a enfocarnos en nosotros mismos, algo que usualmente no hacemos. Esto fue estudiado por la psicología evolutiva y tiene que ver con la capacidad de protegernos frente a posibles daños. Cuando sentimos que estamos en peligro, nos ponemos a la defensiva, aunque pueda ser solo un error. Las pruebas demostraron que las personas que han tenido experiencias sobrenaturales generalmente les sucedió en ambientes amenazantes. Además, estos individuos son los que viven de manera más subjetiva las diferentes experiencias. En realidad es lógico que una mezcla de todas estas cosas sea la causa para la aparición de fantasmas. Por ejemplo, suele suceder cuando la persona está sola, como los marineros o exploradores. También aquellas personas que han perdido a sus seres queridos a veces pueden verlos, debido a que se encuentran solos, se aíslan y están bajo un fuerte estrés. Algunas personas, como los monjes o curas, pueden tener visiones al aislarse completamente mediante la meditación y alterar su percepción. Todas estas opciones tienen en común una conjunción de la soledad, un ambiente estático, el estrés y la sensación de peligro o alerta. Claro que no tienen por qué estar juntas al mismo tiempo. En fin, amigos y amigas, queda claro que personalmente no creo en fantasmas ni en apariciones. La ciencia nos obliga a ser empíricos y a utilizar el método científico
como medio para alcanzar cotas más altas de conocimiento. Espero que este programa haya sido clarificador y de vuestro agrado. Y os espero, como siempre, la próxima semana con más sobre ciencia aquí en Sanlúcar Ciencia. Pues nos quedamos sin palabras después de poner sobre el tapete, sobre el micrófono, esta aseveración muy razonada en este sentido, ¿no, Adriano? Tajante en varias ocasiones en tu disertación, lo dices, que no existen, que los fantasmas como tal no existen. Y que no, porque siempre decimos lo mismo, la ciencia entiendo que se basa en hechos fehacientes, en hechos constatables. Y la ciencia como tal no tiene constancia de que existan esos fantasmas o esas apariciones misteriosas. Siempre hay unas determinadas explicaciones, como tú has podido relatar, en torno a la sugestión, a la conciencia, a la soledad, a la edad avanzada, etcétera, 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 que hacen que nuestra percepción sea la que es. Claro, la pregunta es, cuando... Porque además, Adriano, tú como profesor de ciencia y sobre todo también en las conversaciones, en las lecciones o en las reuniones con los amigos, siempre hay temas de conversación y casi siempre hay uno que es este. Cada uno va contando, se habla de política, se puede hablar de fútbol, se puede hablar de la pareja, se puede hablar, pero de las cosas misteriosas que cada uno nos ha pasado a lo largo de nuestra vida siempre se emplea en las conversaciones. Pero además cuando vemos películas o cuando leemos algo y siempre se dice basado en hechos reales. Es decir, ¿qué hay de verdad en todo eso cuando vemos este tipo de cuestiones? Cuando se dice basado en hechos reales, ¿quién ha constatado que eso realmente ocurrió, no? Bueno, la verdad, Antonio, que sí, que yo nunca pongo en duda lo que dice una persona que ha visto, porque yo estoy seguro que lo ha visto. El problema no es que lo haya visto o no, sino el problema es la explicación que esa persona le da a lo que ha visto. Y entonces ahí es donde diferimos, ¿no? Ahí es donde yo discrepo muchísimo. Si no te importa, voy a contarte una pequeña historia muy cortita. Sí. Se trata de dos amigos que se decían, oye, ¿tú crees en fantasmas? Y el otro decía, pues yo no creo en fantasmas, eso todo es mentira. Dice, bueno, ¿y tú serías capaz de pasar una noche en el cementerio solo? Dice, por supuesto que sí. Total, dice, bueno, se apostaron una cantidad de dinero y se fue este muchacho, se dice, te lo voy a demostrar. Y se fue al cementerio a pasar una noche. Uh-huh. Cuando llegó la noche, en la madrugada empezó a oír ruidos, cosas extrañas. Llegó a tal punto de sugestión que se levantó, salió corriendo con la mala fortuna de que su jersey se quedó enganchado en un clavo que había saliente en una de las lápidas. Este hombre, del susto que se llevó, porque creía que lo estaban agarrando, se murió de un infarto. Es una historia que no es real, es un cuento. Sí. Y yo algo parecido he escuchado también, hay muchos tipos de esas situaciones. Claro, en todo esto, quizás, Adriano, esto que acabas de comentar tú es muy curioso porque en eso sí es constatable, ahí sí es verdad que hay una realidad evidente, que son las famosas y llamadas psicofonías. A ver, bueno, quiero decir, constatable, bueno, se les llama psicofonía, tiene también otros métodos y demás, pero realmente si ponemos, y eso sí lo he comprobado yo, si ponemos una grabadora a grabar durante la noche, mientras dormimos, la podemos poner en cualquier sitio. Cuando al final rebobinamos de todas las horas que ha podido estar grabando, estamos seguros que a lo largo de la noche, a lo largo de la madrugada, a lo largo de ese momento de silencio que se vive en las ciudades, hay multitud de sonidos, algunos de ellos escalofriantes y que tú dices, ¿esto de dónde sale? Desde pues el crujir de una rama, desde el sonido de un gato maullando en la lejanía,
y que la percepción puede ser muy diferente, ¿no? Esos sonidos que lo podemos asociar y demás. En fin, no sé, es que todo es tan apasionante. A mí es que este tipo de cosas me apasiona mucho. Me gusta muchísimo, pero que realmente lo importante de toda esta historia, como siempre decimos, la ciencia, que es la madre majestuosa de la realidad constatable, científica, nos dice que no han venido, que de momento que se sepa no ha venido nadie del más allá a destaparnos en la cama. Hemos dicho por ahí, que hemos dicho, oye, pues mira, yo he sentido no sé qué, no sé cuánto, cómo me tiraban de la colcha de la cama, otro... Y una cosa que te quiero preguntar, porque sé que tú eres muy amante del tema de los gatos, algo que también es muy llamativo en estos animales que dice que tienen una percepción diferente al resto. Cuando el gato está tranquilamente en casa y está ahí adormilado y acurrucadito, tal y cual, hay un momento determinado que el gato levanta su cabeza y se pone a mirar fijamente a un lugar determinado de la casa. ¿Es verdad o es mentira? Es cierto. Incluso los perros. Los perros también, pero yo particularmente en los gatos lo suelo... Y es verdad que ya rápidamente, como somos muy amantes de leer cosas, decimos, oye, pues es que el gato tiene un sentido determinado, tal y cual, pero ¿qué estás mirando? Si ahí no hay nada, ¿qué tal? ¿Qué cual? Y ahora te pones a pensar, es que estás mirando en una habitación donde hace muchos años murió mi abuela o no sé qué, en esa habitación ocurrió algo, ¿no? Es impresionante nuestra cabeza, nuestra mente. Y Claro, pero es que pensamos, Antonio, de que ese gato está mirando al interior de la casa. Y puede que no. Puede que lo que tienen un oído tan extra fino que son capaces de oír cosas que nuestros oídos no están preparados. Entonces puede estar oyendo algo que está por detrás, incluso de esa pared, incluso de tu casa. Entonces miran hacia allá porque desde allí es desde donde han recibido ese sonido. Pero no porque hay allí una figura fantasmal, ni la presencia de nadie, ni en absoluto, por favor. Qué bueno, qué bueno. Ya digo que es apasionante, como digamos, podía estar yo preguntándote multitud de cosas en este sentido. Ya no hablamos, Adriano, eso lo vamos a dejar para, mira, eso te lo voy a dejar ahí para posibles programas, que son las famosas historias estas de, ay Dios, ¿cómo se llama? Las posesiones. Sí. Hay una película, hace de muchos años, una película que obtuvo una crítica impresionante, que es El Ente. No sé si la has podido ver, Adriano. Me suena, pero no recuerdo si creo que... Posiblemente es una película de muchos años, y esa película es verdaderamente impresionante. Y al parecer, rodeándonos de estas historias, es una de esas películas que está basada en realidad, es decir, constatable de que esta mujer fue, bueno, entre comillas, ¿no? Aducida, bueno, no aducida, porque el término aducido es diferente, pero fue poseída por una fuerza sobrenatural, incluso fue aislada, vigilada. En fin, la película es realmente impresionante porque además llegas a la conclusión, esto puede ser verdad. Y está tan bien hecha que llega un momento que tú dices, pues mira. Entonces, esto de las posesiones y demás es otra historia diferente. Realmente lo que estamos hablando, aquí lo que estamos hablando realmente, si hacer aquello, que yo lo digo muchas veces, en casa muchas veces, mi hijo ha salido a mí, yo siempre he dicho, a mí me encantaría que me visitara mi madre, me encantaría que me visitara mi padre, me encantaría que me visitara mi abuela, pero no por... Y dice, qué miedo no, porque entiendo que estas personas a las que yo he querido mucho y me han querido mucho no van a venir a hacerme daño, ¿no? Sino simplemente si... En fin, madre mía, en fin, Adriano, que lo vamos a dejar aquí porque podemos estar hablando mucho tiempo del asunto, ¿no? Un tema muy largo, Antonio, sí. Muy largo y seguramente que mucha gente que nos está escuchando ahora mismo en casa, desayunando, está hablando sola o está planteándose el tema, ¿eh?
Ya Sí, te sí. lo digo, ¿eh? Ya te lo Bueno, digo pues yo. espero no haberle defraudado y espero haberle aclarado un poquito el tema este, ¿no? Muy bien. Pues Adriano, con esa figura fantasmagórica que tenemos ahí en la pantallita, te mando un abrazo, me alegro mucho de que vuelvas a estar con nosotros y comiences fuerte. Luego ya pasamos esto a nuestros podcasts de Soluca Radio para que todo el que quiera se lo pueda descargar, incluso a todas aquellas personas que quieran, a través del 680 41 27 37, que nos mande su comentario o que haga sugerencias en relación a temas que quiere que se puedan tocar en este mundo de Solucar Ciencia. Así que un abrazo, Adriano. Igualmente para ti, Antonio, y también encantado de estar de vuelta con vosotros. Muy bien, un Un abrazo, saludo. gracias. Un Adiós. saludo fuerte.